Este vídeo va a ser muy simplificado, voy a intentar que no sea muy extenso, no se digan nombres que no entendáis, voy a intentar que sea así para que os quedéis con las ideas un poco básicas y cuando en vídeos futuros hable de proteínas, hidratos de carbono y grasas, sepáis un poco por dónde vamos. En este caso os voy a empezar a hablar de los macronutrientes, de la proteína, hidratos de carbono y las grasas. Y posteriormente os comentaré los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Con esto, vamos a por ello. Bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hablaros de qué componen los alimentos. En este caso, os voy a hablar de micronutrientes y macronutrientes. Los macronutrientes están compuestos por los hidratos de carbono, las grasas y la proteína. Y los micronutrientes están formados por las vitaminas y minerales. Estos dos, normalmente junto a otros componentes como por ejemplo el agua, componen un alimento. Aquí os muestro por ejemplo de qué está compuesto un cereal. Tenemos dos ejemplos. Tenemos el cereal entero, integral, y el cereal refinado. En el cereal entero, como veis, hay una capa externa, una capa interna y un germen. En el cereal refinado tenemos que se le quita la capa externa y se obtiene solo la parte que interesa, en este caso la harina refinada, o sea la parte más de hidratos de carbono simples o el almidón. Vamos a empezar por el macronutriente, la proteína. La proteína nos aporta o rinde 4 kilocalorías por gramo. Tenemos que tiene innumerables funciones, algunas de ellas como papel estructural, estructura de la membrana, estructura de la célula, formación de músculo, tiene innumerables funciones. ¿Qué tipo de alimentos nos aportan proteína? En este caso hablamos de, por ejemplo, origen animal, tenemos el pollo, el pescado, la ternera, los huevos. De origen vegetal tenemos la soja, el tofu, las legumbres. Aproximadamente, tanto de origen animal como de origen vegetal, por cada 100 gramos de alimento nos aportan 15 a 20 gramos de proteína, que eso es lo que vamos a necesitar. El siguiente macronutriente del que os voy a hablar son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono nos aportan o rinden 4 kilocalorías por gramo, al igual que las proteínas. ¿Cuál es un papel principal fundamental de los hidratos de carbono? El aporte energético, que posteriormente acumularemos en forma de energía, glucógeno, para utilizar en forma de glucógeno muscular o la glucemia sanguínea. Bien, ¿cuáles son las principales fuentes de hidratos de carbono que estamos hablando? Pues hablamos de arroz, pasta, cereales, tubérculo, la patata y frutas. Estos alimentos todos tienen una cantidad diferente de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Esto es importante. Lo que debemos atender es que estos hidratos de carbono que conformen nuestra dieta sean unos hidratos de carbono complejos, con el aporte de fibra, que es muy importante para nuestra salud. El último macronutriente del que os voy a hablar son las grasas. Las grasas rinden o nos aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Es importante no asustarse de las calorías que nos aportan la grasa. Hay un montón de mitos en torno a la grasa, que no es este el vídeo el que vamos a tratar, pero que debemos aportar grasa de calidad todos los días. ¿Qué papel o qué funciones tiene la grasa? Muchísimas. Algunas destacables, pues nos aporta precursores hormonales, nos da sabor a los alimentos, también tiene un papel energético, entre muchas otras, ¿no? Entonces debemos de hacer énfasis, como os comentaba en vídeos anteriores, de utilizar grasa de calidad. Es lo más importante de todo, y un aporte diario. ¿Qué alimentos tenemos alta presencia de grasa? Bueno, pues tenemos aceites de semillas, aceite de girasol, aceite de oliva, luego tenemos, por ejemplo, la mantequilla, y luego tenemos, por ejemplo, también los frutos secos. Todos estos alimentos nos aportan, que ya veremos en otros vídeos qué tipo de grasas y cómo son esas grasas, que ahí hay mucha controversia también, pero que son alimentos que podemos decir que son ricos en grasas, o sea que tienen un alto contenido en grasas por cada 100 gramos.
Por último, os voy a hablar de los micronutrientes. En este caso hablamos de vitaminas y minerales. Estos micronutrientes no nos aportan kilocalorías, no nos aportan energía, pero tienen innumerables funciones, como por ejemplo, formación de los huesos, formación de la piel, obtención de energía, catalizadores en procesos del metabolismo, prevención de enfermedades y un largo etcétera. Un concepto que quiero que os vayáis familiarizando con él es el concepto de esencial. Algo que es esencial es que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar o fabricar. En este caso, volviendo un poco para atrás, tenemos ciertos aminoácidos que forman la proteína que no podemos sintetizar, o sea que tienen que ser aportados a través de la dieta. ¿Qué más tenemos que es esencial? Tenemos que es más esencial, por ejemplo, en la grasa, que habéis oído hablar seguro de ello, ciertos ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Estos ácidos grasos son esenciales, tenemos que aportarlos a través de la alimentación. Luego, otros compuestos también importantes de los hidratos de carbono, que son los hidratos de carbono complejos, es la fibra. Esta fibra es un compuesto o un elemento dentro de los hidratos de carbono, como su nombre dice, complejo, que no podemos digerir. Este compuesto pasa a través del aparato digestivo y se fermenta, que es fundamental, porque esa microbiota, aunque parece que no la sintamos, ni que esté ahí, que no sabemos ni qué es, se alimenta, obtiene a través de la fermentación compuestos beneficiosos, lo obtiene nuestro organismo y en definitiva con eso lo que promovemos es una salud intestinal. Bueno, resumiendo un poco el vídeo, a ver si van quedando un poco claros ciertos conceptos, lo que hay que hacer, como todo, yo os lo explico un poco para que sepáis de qué se habla cuando se habla de proteína, hidratos de carbono, grasa, vitaminas, minerales, cosas esenciales o cosas que no tenemos o no podemos producir en nuestro organismo, y que podemos un poco tomar estos ejemplos que os digo, ¿no? Lo importante, como todo, va a ser una alimentación variada, que todo y exclusivamente todo, esto es difícil de entender, pero es que no se puede generalizar, todo es individual, tenemos que saber un poco las patologías de la gente, hay gente que tiene intolerancia al gluten, hay gente que le sientan peor unos lácteos, hay gente que le sienta peor determinado tipo de grasa, lo que tenemos que hacer es tratar a cada persona de manera individual. Como norma general o conceptos generales es una cosa fácil, ¿no? Los tipos de nutrientes o los tipos elementos de compuestos de estos nutrientes que os he dicho que son esenciales, que esos es impepinable que los tenemos que aportar a través de la alimentación, y luego una actividad física acorde a las necesidades de cada persona, como siempre os digo, ¿no? Una cosa importante de las vitaminas y los minerales que os comentaba es que en su mayoría son esenciales, no los podemos sintetizar en nuestro organismo. Una cosa importante a resaltar es que ninguna pastilla o multivitamínico va a sustituir nunca a las vitaminas y minerales que vienen dentro del alimento, de manera intrínseca dentro del alimento. Eso, por mucho que os digan, no hay tutía. Bueno, espero que os haya gustado, que no os haya resultado muy rollo este vídeo, de la explicación un poco muy por encima y resumida de los nutrientes y qué forman los alimentos, ¿no? Así os vais quedando con alguna cosa muy importante. Y nada, pues con todo esto nos vemos en los siguientes vídeos. Cualquier duda o sugerencia no dudéis en dejármelo en los comentarios y cuidaros y a por ello.